Bien, buenos días. Esta no es una ponencia, pretendía vincularse a una mesa redonda, pero tenía la duda de si era lo adecuado incorporar algunos esquemas y algunos datos y algún mapa, pero en relación con lo que he oído creo que quizá no queden demasiado lejos. Bueno, mis intervenciones en seminarios anteriores tuvieron que ver básicamente con el impacto de la crisis económica y la respuesta en forma de políticas neoliberales de austeridad, con los efectos de desposesión social que eso ha provocado y su desigual distribución territorial a diferentes escalas. En el caso de los desahucios por un lado y del desempleo y la pérdida de calidad del empleo en el otro. Esas fueron las temáticas. Sobre la temática de este seminario yo tenía serias dudas de si tendría algo que aportar, porque realmente no es mi ámbito y aquí hay expertos que lógicamente pues podían dar una visión totalmente distinta y mucho más acertada. Pensé que la única temática en la que yo tengo alguna pequeña experiencia que podría vincularse era la de la alimentación, en el sentido de que en el último año hemos intentado iniciar un pequeño estudio sobre lo que se identifican como prácticas económicas alternativas, en definitiva, las respuestas que se están intentando dar desde la sociedad civil y en las áreas urbanas a el contexto actual que no voy a comentar. En ese sentido, bueno, pues pensé en hablar un poco sobre esto de las redes alimentarias alternativas en áreas urbanas como cuestión de soberanía alimentaria, naturalmente. Bueno, no se trata, como digo, de hacer una exposición de resultados, pero simplemente como el concepto de alternativo tiene tantos posibles usos y todos lo utilizamos de tantas maneras, explicar de qué estoy hablando, al menos en principio. Hemos considerado que, junto con las propuestas que se están haciendo en favor de una economía circular, de una economía de cuidados, de un retorno de cierta economía productiva o del conocimiento, etcétera, había una cuestión importante que era poner en valor las prácticas que existen, que están muy dispersas, pero que parece que van cobrando fuerza, de eso que podemos llamar economía alternativa, que aquí se identifican como aquellas prácticas relacionadas ya sea con la producción, con el intercambio, el consumo o la financiación, que pretenden en primer lugar poner en cuestión la racionalidad hegemónica, que en unos casos significa poner en cuestión el sistema en sí mismo y buscar alternativas, y en otros más modestos, si queremos decirlo así, más reformistas, lo que pretenden es poner en cuestión la forma actual que podemos vincular con la globalización neoliberal que tiene el sistema y por tanto buscar caminos complementarios. Se trata, por tanto, de pretender hacer compatible esos conceptos hegemónicos de competitividad, crecimiento, beneficio, con valores como la reciprocidad, la solidaridad, la sostenibilidad o la inclusión, entre otros. Para eso, el método habitual es la construcción de redes que suelen tener un carácter bastante horizontal y de colaboración a diferentes escalas. Lo más interesante para nosotros son que las redes suelen tener un arraigo en territorios y concretamente en ámbitos urbanos, en barrios específicos distintos, pero es evidente que estas redes son hoy multiescalares. A través de las redes sociales y de otros ámbitos hay a veces procesos de interconexión, etcétera. Y lo único que quería, antes de pasar a lo que yo pretendía tratar aquí, es aclarar que evidentemente, por lo que no nosotros, sino otros muchos han detectado, se trata de prácticas que están en expansión desde hace un tiempo, pero en donde se juntan elementos distintos. Y aquí enlazo con una cosa que acaba de decir Yayo que me parece importante. Por un lado, dentro de estos colectivos que están insertos en estas redes, hay quienes lo hacen por factores ideológicos y culturales, que normalmente se suelen vincular en origen con movimientos como los ecologistas, antiglobalización, en su día anti-Maastricht, más recientemente con movimientos de los indignados, 15M, etcétera, y estos, digamos, que están ahí por voluntad de transformar la sociedad. Pero también se encuentra uno con personas que están ahí como resultado del impacto que han recibido de la crisis económica y de las políticas de austeridad, que hace que tengan que optar por la búsqueda de empleos alternativos a los convencionales o por formas de consumo que no eran las que seguían anteriormente y, por tanto, que están por necesidad. Pero también creo que hay un tercer elemento que no conviene olvidar, y es que también aquí hay nuevas demandas sociales de determinados colectivos
que ni están ahí porque lo necesitan, ni están ahí porque pretenden transformar la sociedad, sino que están ahí pues por socializarse o incluso por ciertas modas. Y en el ámbito de la alimentación, lo de comer sano y comer bien y demás, pues hace que en estas prácticas a veces nos encontremos con que en un barrio de la periferia de Madrid haya grupos de consumo en donde los que no participan son la gente en peores condiciones. Por ejemplo, los inmigrantes, que no existen en ningún grupo de consumo de los que conozcamos. Y eso es un dato a tener en cuenta para evitar simplificaciones. Bueno, esto tiene que ver, lógicamente, con conceptos totalmente conocidos como los de economía social, solidaria, etc. Solamente señalar que, frente a la economía social, la diferencia es que no exige una forma de organización jurídica específica, cooperativa, mutualidad, fundación. Respecto a la economía solidaria, hay prácticas que pueden ser por sus valores solidarias, pero que no buscan una transformación de la actividad económica. Por ejemplo, un banco de alimentos es muy solidario, pero no necesariamente busca transformar la realidad económica. O respecto a la llamada economía colaborativa que tan de moda se ha puesto, la sharing economy, aquí lo claro es que primero esto no exige plataformas electrónicas que son la base del otro, y los valores que subyacen no son los de buscar un nicho de oportunidad, que diría un economista, como muchas de las plataformas electrónicas. Es decir, esto no tiene que ver ni con Uber, Airbnb, Wallapop o cualquier otra que está incluido en la economía colaborativa habitualmente. Bueno, estamos hablando de esto. Las redes alimentarias alternativas, básicamente en las áreas urbanas, suelen vincularse con los grupos de consumo agroecológicos, las cooperativas integrales o de distribución, los mercados de productores, los huertos urbanos comunitarios y los bancos de semillas. En el entorno urbano también a veces tienen otras formas que tienen que ver más con la producción, que son las asociaciones de pequeños productores, las cooperativas agroecológicas o los bancos de tierra. Y lo que pretendía señalar la columna de la izquierda es que esto no es nada nuevo. Hace 20 años en Madrid y en España surgieron, por ejemplo, los grupos autogestionarios de consumo, los GAC, que ya planteaban como objetivo la soberanía alimentaria, la vinculación con el territorio próximo, etcétera. Y lo único que quería destacar es que en los últimos años aquí también ha habido una ebullición, que en 2014, en el primer Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, se aprobó esa Carta por la Soberanía Alimentaria de nuestros municipios y que hace un par de años, por ejemplo, pues naturalmente el sistema intenta rápidamente absorber todas las iniciativas. Más de 100 ciudades, que ahora son 140, aprobaron un pacto llamado de Milán por digamos, una política alimentaria común. En Madrid, por ejemplo, son firmantes de ese pacto el municipio, el Ayuntamiento de Madrid, Fuenlabrada y Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, creo, bueno, por ejemplo. Bueno, básicamente, como creo que muchos aquí saben, no todos, recordar de qué van estas redes, por lo menos en cuanto a sus objetivos generales. Pretenden la producción y el consumo de alimentos saludables y diferenciados que tengan una trazabilidad, la supervivencia de pequeños productores y, por tanto, el mantenimiento de ciertos empleos, y la supervivencia también de los paisajes y de los espacios agrarios en el entorno urbano, incluso dentro de la ciudad, la defensa de la diversidad de los productos frente a la creciente hegemonía de las semillas o de los productos estandarizados. Los canales cortos en la doble dimensión de eliminación de intermediarios y de proximidad de los productores al consumo, eso de los alimentos kilómetro cero, la redistribución de los beneficios en las cadenas de valor alimentarias, que es un aspecto fundamental que tiene que ver con el anterior, un mayor respeto tanto en la producción como en el transporte o el consumo, y la generación de redes colaborativas. Lo que yo quería destacar aquí, porque esto es casi un inventario de lo que ya es sobradamente conocido, es que en lo que conocemos, este es un fenómeno que básicamente en nuestro entorno creo que tiene que ver con iniciativas de la sociedad civil, aunque creo que es interesante porque algunos gobiernos locales hace ya tiempo que han tomado una actividad, digamos, en este terreno, y alguna iniciativa tenemos en los ámbitos próximos. Pero, en segundo lugar, lo que señalaba antes, dentro de este paraguas hay una gran heterogeneidad de prácticas y de actores que buscan cosas diferentes, aunque
tengan una forma aparentemente similar. Y eso tiene que ver con su propia localización dentro de la ciudad, es decir, hay algunas de estas prácticas que serían características de barrios, llamémosle, populares. Y hay otras que no, que tienen que ver con clases medias, donde hay grupos de población más o menos movilizados política e ideológicamente, pero que no necesariamente coinciden siempre con los anteriores. Y eso también tiene que ver con su impacto en el entorno. Yo no venía aquí a plantear los resultados de una investigación, eso sería una ponencia. Venía a llamar la atención sobre esta temática desde una perspectiva micro, evidentemente local, urbana, y para eso traía esta tabla que intentamos hacer en el caso de Madrid hace unos meses, buscando si encontrábamos los diferentes tipos de prácticas de los que se suele hablar, no solo las alimentarias, y si eso tenía realmente presencia o no. Hay que decir que la metodología se basó en unos casos, en el de las prácticas alimentarias, comenzó por las entrevistas que hemos hecho en algunas cooperativas y grupos de consumo, concretamente de Lavapiés y de Vallecas, Puente y Villa, y en todos los mercados de productores agrarios de proximidad que hay en la ciudad de Madrid. A partir de ahí iniciamos una bola de nieve y, sobre todo, a través de Internet y de las redes sociales, llegamos a identificar, por ejemplo, 116 grupos de consumo, de los que 75 estaban en la ciudad. Esto tiene un ciclo de vida a veces corto, con lo cual estas cifras son solo provisionales. Ahí se dice en construcción por decir algo elegante. Pero bueno, quiero decir que esto yo lo pongo en cuarentena, pero al menos es un dato, digamos, orientativo. Encontramos 7 cooperativas alimentarias integrales, 59 huertos urbanos, 20 mercados de productores, 3 bancos de semilla, además de otro tipo de iniciativas que ya digo que venían a señalar que al menos existir existen. Ahora, se trata de saber qué hacen, por qué lo hacen y qué impacto tienen en el entorno, si son realmente alternativos o, bueno, son otra cosa. Hay un ejemplo muy claro, por eso lo he incluido, los llamados espacios de coworking, de trabajo en común. Cuando surgieron, hace no tantos años, podía considerarse que eran normalmente iniciativas de colectivos muy concretos que buscaban facilitar a los nuevos emprendedores unos espacios accesibles, pero que también permitiesen actividades en común. Hoy se ha convertido en un mercado de oficinas para autónomos y es espectacular en cuestión de 5 años cómo se ha convertido de ser una actividad con elementos de alternatividad a ser, ya digo, un segmento del mercado de oficinas para gente que lo único que busca es un despacho, un ordenador y acceso wifi y acceso en todo caso a una cafetera, pero poco más. Bueno, ya digo que no entro en el análisis que hemos hecho, solo en llamar la atención sobre que esto conviene no pasarlo de lado, sobre todo en el mundo de la academia, que es donde estamos hoy. Y lo digo por una anécdota, si me permitís. Hace unos meses hemos hecho un par de artículos, uno sobre mercados de productores y otro sobre grupos de consumo, ya digo, en Vallecas, Lavapiés. Intentamos, porque, todo el mundo, y aquí hay muchos que lo conocen en carne propia, los profesores precarios tienen que buscar determinados estándares de calidad que hoy los dan las revistas internacionales. Presentamos el artículo sobre grupos de consumo en 2 revistas sucesivamente sobre temas urbanos de alto impacto internacional. No nos lo rechazaron, nos dijeron que es que temáticamente no les encajaba, porque en el mundo de la academia apenas estos temas, en el mundo de la investigación militante sí, pero en el mundo de la academia esto sigue siendo una originalidad que no saben muy bien dónde encajar, y al menos nuestra experiencia fue esa. Bueno, este es un mapa orientativo de los huertos, cooperativas y grupos de consumo que localizamos en el territorio de la Comunidad de Madrid, con un núcleo muy grande en Lavapiés, evidentemente muy por encima del resto, sobre todo en lo que tiene que ver con grupos de consumo, más de 20, y después una distribución que no es aleatoria, pero que lo que nos interesaba era poner de manifiesto cómo estas iniciativas surgen en entornos, es decir, en ambientes específicos que los hacen posible y que también contribuyen ellas mismas a dotar de identidad. Y en ese sentido nos parecía interesante porque, por ejemplo, hay muchos más grupos de consumo en Lavapiés que en Vallecas.
aunque en Vallecas o en otros espacios periféricos de la ciudad, lo que significa que el uso que se hace de este tipo de práctica, por ejemplo, pues es muy específico. Y de ahí la pregunta que yo traía como simple pregunta, no para intentar ahora responderla, sino en qué medida estas actividades, en unos casos sí y en otras habría que discutir, contribuyen a esa resiliencia urbana más inclusiva, que es uno de los objetivos que por aquí se plantean, tanto en esta red como en el proyecto que vosotros estáis llevando a cabo. El mapa de los mercados de productores pues también nos traía algunas cosas interesantes. En concreto, el mapa de la derecha se vincularía desde una perspectiva muy distinta con lo que Lucas nos traía esta mañana a primera hora. El de la izquierda serían los 18 mercados de productores que identificamos en Madrid. Este es eso que algunos llaman una tradición reinventada, porque en muchas ciudades esto ha sido el mercado de toda la vida, los agricultores que venían. En las grandes ciudades como en Madrid esto desapareció y el primer mercado de productores que tenemos ahora surgió en 2011. En 2010 no había ninguno y ahora en la ciudad, bueno, ahora hay 4 porque llegó a haber 5, pero uno ha desaparecido y en el resto de la comunidad hay 13. Pero el mapa de los productores me parecía especialmente interesante, precisamente porque yo no sabía que se iba a hablar de lo que se ha hablado esta mañana, pero la duda que siempre surge es, pero si en Madrid no hay agricultura y ganadería, ¿cómo puede crearse aquí digamos, un mercado de proximidad? Bueno, identificamos más de 216 productores que acuden a alguno de los mercados de productores de la comunidad, que son de la comunidad. Claro, hay que tener en cuenta que aquí solamente se ha incidido en los productos frescos, sean agrícolas o ganaderos, pero están muchos productos elaborados, desde pan y panadería a miel, vino, aceite, etcétera, que esos, bueno, hacen que la ciudad de Madrid sea, por ejemplo, el lugar desde donde hay más productores agroalimentarios. Y termino, porque no pretendía, ya digo, analizar los resultados, con un asunto que para mí era quizá el más interesante, y es que cuando uno se plantea esto desde una perspectiva más operativa y no solo académica, la cuestión es, ¿esto tiene entidad o puede tenerla en un futuro, no para sustituir otro modelo, sino para tener una fuerza, una entidad, digamos, suficiente? Nosotros, en los ejemplos que hemos estudiado, que ya digo, han sido grupos de consumo y mercados de productores exclusivamente, lo que detectamos fueron algunas debilidades que se repetían y que precisamente plantearían acciones si es que se considera que esto es interesante. La falta de recursos que muchos de ellos tienen, el empleo poco que generan, pero que en muchos casos no da para que sea un empleo formal, es decir, es una situación bastante inestable, una dimensión que se enfrenta o bien a que las redes son muy pequeñas y por tanto poco se puede intercambiar, o que cuando se hacen muy grandes son muy difíciles de gestionar, porque normalmente las redes tienen un grado de voluntarismo muy alto, es decir, hay poca profesionalización, gente contratada que se dedique a eso. A veces hay conductas internas que no son cooperativas por esa diversidad de participantes que pueden generar limitaciones. Hay muchas iniciativas y parece que cada vez surgen más, pero están tan atomizadas que son difíciles de identificar, y luego tienen un problema que me parece que es interesante tener en cuenta, y es la escasa coordinación. Cada grupo vive en su mundo, pero realmente todavía falta mucho por hacer para buscar redes de cooperación más allá del grupo y no digamos ya supralocales. Y por último, se enfrentan a un ambiente externo que ha sido peor en el caso de Madrid, ahora es más acogedor, pero aún así los grupos económicos dominantes mantienen frente a ellos dos acciones, o bien el intento de eliminación o bien la absorción. Es decir, ahora el Corte Inglés ya hace cestas en donde intenta atraer a una clase media que le gusta eso de comer limpio, barato, barato no, pero comer limpio, sano y no se sabe qué más. Y por último, también la cuestión de si esto es un proceso que tiene que ver con el efecto de la crisis y de sus derivados, o tiene es de largo alcance. Se trata de un cambio progresivo de mentalidad y de modelo. Bueno, esto exigiría una ponencia, pero
bueno, quería plantearlo al menos porque me parece que es un contrapunto, ya digo, desde lo local, lo urbano y lo micro, para complementar con esas cuestiones generales.